Ok, muchachos, les decía yo. Fíjense, esto es bien interesante. A veces es muy importante que ustedes se den cuenta de algo. Siempre que vayan a trabajar un problema de esta índole, es un problema medio complejo, o que resulta un poco complejo, eh, mi, mi, mi recomendación es que a veces lo dividan en pequeños casos de estudio, en pequeñas partes, que ustedes sí puedan resolver. Siempre es como el camino, ¿no? Seguramente hay problemas que son tan complejos que no lo van a poder resolver si se enfocan en el problema en sí. Pero si ustedes intentan resolver el problema por otros medios, es decir, intentan probablemente hacer un pequeño problema de ese problema, ¿no? Derivado de ese problema, seguramente les va a ayudar mucho, fíjense. Por eso hoy decidí bajarle un poco el nivel al problema, pero ¿para qué? Para que noten cosas ustedes. Y a partir de ahí lo podamos intentar resolver de modos más sencillos, ¿no? Fíjense, el problema en sí, originalmente, lo que estamos buscando es el área de la región sombreada. Es decir, el problema tiene que ver con áreas. Para yo hacer eso, seguramente hay muchas formas. Yo les decía, una de ellas es conocer, por ejemplo, el área del triángulo, ¿no? Y después restarle esa área al área total del círculo. Es una forma en la que ustedes podrían llegar, de todas las formas posibles que ustedes intentaron, ¿no? Y me da gusto. Quien envió su resultado, pues es notorio que estuvo ahí resolviendo, ¿no? O intentando resolverlo y encontrar una solución. Pues miren, lo que hoy les propongo es este. Hoy modifiqué un poco el problema otra vez. ¿Para qué? Para ver si podemos llegar por otro lado a la misma solución, ¿no? Pero de una manera en la que ustedes sí puedan resolverlo, con cosas que ustedes sí conocen. Ese es el problema que les voy a plantear el día de hoy y que tiene que ver, se deriva precisamente de ese problema original. ¿Qué dice ese problema? Dice, calcula el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de 1 metro de radio. Fíjese cómo cambia el problema. Ya no estoy buscando el área de la zona sombreada. Sin embargo, es un caso de estudio, porque finalmente a mí me sirve, o sí podría servirme, buscar, por ejemplo, el área del triángulo equilátero, ¿no? De algún modo sí me puede servir porque, pues, obviamente está relacionado con el círculo. Entonces, fíjense lo que estoy planteando ahora. Dice, calcula el área de un triángulo equilátero escrito en una circunferencia de 1 metro de radio. Y les doy un dato que para mí es fundamental. La apertura, muchachos, de un triángulo equilátero es la mitad de su lado. Es un dato que es fundamental para poder resolver esto. Ahora, fíjense que aquí hay una propiedad que yo les quiero, no sé si la conozcan, si no la conocen, seguramente les va a servir un día, les va a salvar la vida en alguno de los problemas que ustedes resuelvan. Y es la siguiente, muchachos. Esta, eh, esta propiedad está implícita, es decir, ya está comprobado que así es. Por lo tanto, ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Ahorita les voy a contar de qué se trata esta propiedad. Déjenme, les voy a compartir ahora. Voy a usar GeoGebra para compartirles esta parte. Ok, ¿ya están viendo mi GeoGebra? Ya, ¿verdad? Creo que ya. Ya, muchachos, creo que ahí está. Sí, ahí está. Bueno. Fíjense, muchachos, resulta, vamos a ver primero algunos conceptos que tienen que ver con el triángulo. ¿Por qué el triángulo? Porque el problema está centrado en el triángulo. Voy a dibujar un triángulo. En este caso podría ser una especie de equilátero. No necesariamente tiene que ser un equilátero. Todos los triángulos tienen esta misma propiedad. Ahorita vamos a conocer. Como ustedes saben, hay muchos elementos que conforman a un triángulo. Uno de ellos son las famosas medianas, ¿no? ¿Qué son las medianas? Las medias no son más que segmentos de recta, muchachos, que están formados por los puntos medios de cada uno de sus lados, ¿no? Los cuales estoy trazando en este momento. Es el segmento de recta que, por ejemplo, va desde el vértice, muchachos, hasta el punto medio que está al otro lado de ese vértice, ¿no? Lo mismo, bien, aquí voy a trazar. Estas son las famosas medianas, ¿no? Otra vez, desde el vértice hasta el punto, y lo que se forma en el centro, muchachos, ese punto que básicamente une a los tres, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama ese punto? Sí, profe, solo que no me acuerdo cuál era de los tres.
¿Se acuerdan? Era o circuncentro o ortocentro. Baricentro. Ah, Es no. el famosísimo Ay, baricentro. Acuérdense que el ay, baricentro se forma de las medianas, ¿eh? es que a mí el baricentro me enseñaron que era el punto medio entre los 3 puntos, no de De- las medianas. Este es de las medianas, básicamente. Es el famosísimo baricentro, ¿no? ¿Por qué se los cuento? Porque aquí hay una propiedad bien interesante, muchachos. Fíjense, resulta que dice esta propiedad, y ahorita lo vamos a demostrar, lo vamos a comprobar un poco, porque con esto nos vamos a apoyar, lo voy a agarrar como argumento para intentar resolver este problema que se les quedó de tarea, ¿no? Fíjense lo que sucede. Resulta que dice esta propiedad, muchachos, que este segmento que queda, este segmento que queda de cualquiera de las medianas es exactamente 1/3 de la mediana. Y el otro segmento, el más grande, es 2/3 de la mediana. Esta es una propiedad. Esto no se los olvide. Estamos hablando de medianas, estamos hablando de puntos medios y del baricentro. Es decir, de uno de los lados hacia el baricentro es 1/3 y lo que resta de ese mismo segmento es la mediana, una de las medianas una de las 3 medianas que se forman en los triángulos. El resto, la más grande, es 2/3. Esta proporción siempre se mantiene, niños. Aquí es donde viene lo verdaderamente importante. Esta proporción siempre se mantiene. ¿No me creen? Vamos a demostrarlo. Miren. Afortunadamente, GeoGebra pues, nos da cosas. Fíjense, voy a calcular primero la distancia pues, de todo el segmento, ¿no? Nos dice que el segmento en total es de 5.21. Si esto se cumple, esto que estoy diciendo de que el segmento más pequeñito de esa misma mediana es de 1/3 y el segmento más grande es de 2/3 del total de ese segmento, ¿cuánto valdría entonces, muchachos, este primer segmento, el de 1/3? Si el total es 5.21, aproximadamente, ¿cuánto valdría? A ver, échenle ahí un cálculo. Esa es una propiedad muy buena y les va a servir bastante. Ahorita van a ver Uno para qué la voy punto a usar. siete. Dice buen Carlos que aproximadamente, lo voy a apuntar por acá, 1.7, don Carlos. Ajá, Dice que 1/3 sería 1.7 aprox. Entonces, el 2/3, ¿a cuánto equivaldría? tres Ya punto cuatro. más o menos, ¿no? 3.5 probablemente, ¿no? Vamos a poner 3.4, porque Carlos está haciendo cálculo mental, ¿no? Muy válido. Y vamos a ver qué nos dice el buen GeoGebra. Fíjense lo que nos dice. Vamos a calcular la distancia, primero del segmento pequeño. Ahí está, miren, 1.74. Ah, muy buen cálculo, don Carlos. Casi exacto. Y vamos a ver qué dice el segmento más grande. Ahí está, 3.47, ¿no? Perfecto. Ahí está, muchachos. Entonces, quiere decir que esta propiedad sí se cumple y con cualquiera de las medianas yo la puedo calcular. Entonces, fíjense, esto es importante. Esta es una propiedad que es fundamental y que nos puede servir muchísimo para cuando tenemos triángulos inscritos en circunferencias, cuando estamos intentando calcular alguna área, ¿no? Y tenemos triángulos ahí metidos, si tenemos triángulos implícitos ahí, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Entonces, muy bien. Esta propiedad no la olviden, la vamos a ocupar en este momento. ¿Solo Ahora, aplica para los equiláteros? no, para cualquier triángulo, Carlos. Ok. Para cualquier triángulo. Es una propiedad general de los triángulos, en este caso, y sobre todo de las medianas que se forman en los triángulos, ¿no? Para cualquier triángulo aplica. En este caso ocupé el equilátero, es porque tiene que ver con el problema que estamos resolviendo, ¿no? Pues miren, voy a volver a el problema. También debo decir que sí lo puedo resolver, pero usé razones trigonométricas. Sí, Bueno, no caray. las usé así tal cual, pero me apoyé de eso. Es que no quiero llegar hasta allá, don Carlos. Fíjese lo que hice. Es que usted llegó un poquito tarde, fíjese. Le contaba a sus colegas que a veces es bueno hacer algo. Yo lo que hice aquí es obtener un mini caso de estudio de este problema original, ¿no? ¿Cuál es el mini caso de estudio? Lo modifiqué un poco. Lo que estoy buscando, le estoy poniendo el foco hacia otro lado. Lo cambié de, de las áreas, de las regiones sombreadas, lo estoy cambiando ahora, mi estimado Carlos, a encontrar solamente el área del triángulo, porque nos puede ayudar bastante, ¿no? Por lo menos ahí ya tendríamos la mitad del problema resuelto.
Y estoy partiendo de esta propiedad de los triángulos y de las medianas precisamente para intentar resolverlo. Entonces, el problema, el caso de estudio que obtengo del problema se llama, o lo plantea así: calcula el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de 1 metro de radio, ¿no? Si logramos encontrar el área de ese triángulo, seguramente se nos va a facilitar intentar encontrar, o por lo menos nos sirve de ejemplo, para intentar encontrar el área total de esas, o el área de esas áreas, de esas partes sombreadas que tiene la figura como tal, ¿no? Entonces, a veces es bueno abstraerse un poco y mover el foco hacia otro lado para ver qué encontramos ahí, ¿no? Pues fíjense, ¿por qué hago esto? Bueno, acuérdense que estamos buscando el área del triángulo, ¿no? De este triángulo equilátero que está aquí. Ya sabemos que es equilátero, sabemos que el apotema de un triángulo equilátero es la mitad de sus lados, y vamos a intentar lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Sabiendo esto que yo les acabo de contar de esta propiedad que tienen las figuras, ¿no? Básicamente aquí nuestro baricentro estaría como por aquí, ¿no? Y vamos a tomar ese punto como un punto de referencia. ¿Qué sabemos del problema, muchachos? Originalmente sabemos que es 1 metro de radio, ¿no? Entonces, este baricentro, fíjense que es interesante, porque estamos hablando que el baricentro, y si lo podemos demostrar, voy a volver un poco a la parte del GeoGebra, permítanme. Solo quiero que observen esto. ¿Cómo es este baricentro con respecto a la circunferencia, amigos? Está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar, miren, lo voy a demostrar ahora. Voy a construir ahora, vean, básicamente este círculo está partiendo del centro, lo estoy poniendo desde el mismo punto, tendré que tocar estos mismos puntos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy demostrando es que el baricentro, muchachos, es el centro de la circunferencia. Si este puntito que encontramos acá, que resulta de las medianas, ¿no? Perdón, estoy compartiendo otra cosa que no están viendo. Listo. Que resulta de las medianas, ¿no? Básicamente, lo que se está formando ahí es el mismo centro de la circunferencia. Ese punto central es el centro de la circunferencia. Siendo así, fíjense lo que yo estoy haciendo. Siendo así, muchachos, básicamente, desde este vértice, por ejemplo, ¿cuánto es la distancia que va hasta este punto de este segmento de recta? ¿Están de acuerdo que es un radio? Sí, ¿no? Ese es un radio. Ahora, yo aquí lo que conozco es esto, que en este caso vendría siendo el apotema. Pero fíjense lo que formo. Yo aquí lo que puedo formar es el clásico triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Pues porque estoy basándome que es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces sabemos que el triángulo equilátero está formado. Podemos tomar como referencia. Entonces, fíjense, yo aquí estoy hablando de lo siguiente, ya tengo varios datos. Yo conozco que todo el radio es igual a 1 metro, porque me lo está diciendo el problema, ¿no? Pero también conozco, obviamente estoy diciendo que esto es exactamente la mitad del radio. Por lo tanto, esto sería 1/2 de R. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Esto es 1/2 de R. ¿Por qué? Pues por las distancias, por lo que estamos observando, por simple observación. Por lo tanto, esta otra distancia ya la conozco también y es R. Es un radio. Lo que está yendo, vean hasta dónde va, ¿no? Es un radio también. Y la que desconozco la distancia es esta, muchachos. Acuérdense, mi objetivo es encontrar el área de ese triángulo, pero ya conozco varias cosas. Vean aquí, lo interesante es, vean cómo literalmente estoy partiendo el problema en pequeñas cosas. Me voy hasta lo más pequeño que yo pueda encontrar y a partir de ahí voy construyendo otra vez hacia arriba. Este es uno de los métodos, ¿no? Que resulta muy importante, muchachos. Sobre todo en el momento de intentar resolver un problema matemático. Siempre me voy a la parte más pequeña que conozco y a partir de ahí empiezo a construir otra vez, a unir partes para ir intentando darle solución al problema, ¿no? Y ustedes ya conocen la clásica. Vamos a ocupar teorema de Pitágoras, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que tengo aquí es mi hipotenusa y uno de los catetos.
Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Voy a poner el triángulo acá para que vean a qué me refiero. Saco el triángulo, es un triángulo rectángulo. Y tengo a mi hipotenusa que vale 1 al cuadrado. Lo dice el problema, acuérdense, dice que el radio vale 1 metro. Y, bueno, primero lo voy a poner para que vean a qué me refiero. Si el radio vale 1 por 0.5, pues es 0.5, ¿no? Entonces mi medida de aquí, 0.5 metros. Conozco el radio, sé que vale 1, y lo que desconozco es uno de mis catetos, ¿no? Entonces 1 al cuadrado, y luego tengo 0.5, que es uno de los catetos, ¿no? 0.5 al cuadrado también. Y lo que desconozco es la x al cuadrado. ¿Por qué estoy buscando? Porque es la base. Si encuentro la base de ese pequeño triangulito, puedo calcular entonces, ¿no? Pues puedo calcular el área, ¿no? Porque conozco uno de los lados también, ya conozco la altura, no conozco la base, pero voy a intentar calcular. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Pues aquí hago cálculo rápido, pues, ¿qué me da? Ya una vez despejo a la x al cuadrado, esto es igual a 0.75, 0.75, ya elevado al cuadrado, ya está. Despejo a mi x, muchachos, es raíz de 0.75. Entonces, la base de ese rectángulo, la base o cateto de ese triángulo rectángulo que es x, es aproximadamente a 0.75 Es punto, raíz de 3 medios. ándele, de 3 medios exactamente. ¿Se acuerda que usted me lo decía ayer, mi estimado? Ajá. Este 3 medios lo va a encontrar muchísimo cuando hacemos ese tipo de ejercicios en los triángulos rectángulos, ¿no? Lo va a encontrar mucho 3 medios, 2 que multiplica a raíz de 3, 3 que Sí, multiplica por a raíz lo de de, 2, ¿no? también lo vi mucho en trigonometría, creo que a raíz de 3 medios era seno de 60 y coseno de 30. Exactamente, y es una proporción bien interesante, joven, ¿eh? Déjeme decirle, lo va a ver muchas veces ahí, ¿no? Y luego le explico por qué siempre aparece el 3 medios, raíz o algo así, ¿no? Porque es como una relación entre los triángulos rectángulos que existe, depende Entre de sus sus lados. ángulos. O sea, dividiendo sus lados, eso es lo que te va a salir siempre, depende de su ángulo. Yo lo vi. Así es, mi estimado. Y eso sabe de dónde viene, de los egipcios, justamente. Ajá. Esta relación que encontraron entre sus lados, en los lados de los triángulos rectángulos, de la cual deriva precisamente este asunto pitagórico. Le decía que cuenta la historia que buen Pitágoras, una vez que se fue, después de que estudió en Delfos, ¿no? Que era esta escuela egipcia muy famosa, muy, muy famosa, trajo muchas ideas, muchachos. Le enseñaron tantas cosas a Pitágoras que regresa, sigue trabajando en matemáticas y entonces formula su famoso teorema de Pitágoras. Pero esas proporciones los egipcios ya la manejaban. ¿Por qué? Pues porque así dividían sus terrenos, ¿no? Y muchas otras cosas que hacían ya con esas proporciones de los triángulos rectángulos, ¿no? Que ellos ya conocían. Entonces quiere decir que, bueno, cuenta los mitos, las leyendas, que esta sabiduría de las propiedades de los triángulos rectángulos, Pitágoras las obtuvo de los egipcios, ¿no? No, él simplemente obtuvo más conjeturas, obviamente ya en su genio, en su inteligencia, fue por más, ¿no? Pero esta cuenta que viene de una sabiduría milenaria, ¿no? De los egipcios, ahí justamente de la escuela de Delfos. Ahí pueden investigar, la historia es bien interesante de los matemáticos. Pero bueno, fíjense, ya tengo a X, ya tengo la base ahora sí, ¿no? Mi base vale .866. ¿Qué puedo hacer, muchachos? Pues ya puedo calcular fíjense, puedo calcular varias cosas. Puedo calcular el área de este pequeño triangulito. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, esta área pues sería igual a, pues ya puedo utilizar base por altura, sobre 2 sin ningún problema. Y pues, mi base es igual a .866, ¿no? Que multiplica mi altura, que ya sabemos que es 0.5 o 1 medio. Y esto me daría igual, muchachos, a aproximadamente 866.5, si no me equivoco, .21, 65 metros cuadrados, creo. Por ahí más o menos. Si esto es cierto,
Fíjense que ya tengo el área de este pequeño triangulito. ¿Qué puedo hacer ahora sí para encontrar el área de todo el triángulo equilátero? ¿Qué se nos ocurre que puedo hacer? 2pi y menos el área. Qué chulada. A don Carlos le digo que usted anda, pero bien con todo, ¿eh? No Claro, pi nada más porque solo está uno. pero fíjese, hay otra forma que puedo usar. Porque don Carlos ya me gusta porque piensa siempre ya de modo algebraico, ¿no? Él ya está diciendo, yo voy a hacerlo así, porque además Carlos ya conoce el concepto de pi, ya lo utiliza para muchas cosas. Pero fíjense, yo a mí se me ocurren varias cosas. Yo aquí, si pueden observar, este triángulo equilátero, muchachos, está compuesto de varios triángulos rectángulos. ¿De cuántos triángulos rectángulos está compuesto? A ver, echen ojo. Y todo triángulo equilátero está forjado por este triangulito, que es un triángulo, vamos a llamarle, un triángulo generador. Si ustedes logran entenderlo, les va a ayudar muchísimo para resolver un montón de problemas, ¿no? Le voy a llamar así triángulo generador. Vamos a dejarlo así. ¿Cuántos triángulos, como este chiquitito que está ahí, forman este triángulo, eh, ese triángulo equilátero, muchachos? Bien, por lo menos aquí hay otro, ¿no? Y hay uno. ¿Qué pasa si yo divido exactamente a la mitad a este? Luego divido exactamente a la mitad a este. ¿La vieron? Ahí hay dos triángulos equiláteros. Entonces tengo 6 triángulos rectángulos, perdón. 6 triángulos rectángulos exactamente iguales. Simplemente multiplico entonces el área del pequeñín para obtener el área total del triángulo equilátero, ¿no? Y esto es igual, muchachos, ¿a cuánto? A ver, multipliquen punto 2165 por 6. Debe Creo, ser creo que era más fácil usando raíces, o sea, fracciones, porque x te iba a salir raíz de 3 medios y como base entera iba a salir raíz de 3 por 3 medios, 3 veces raíz de 3 medios. No, y de hecho, don Carlos, lo correcto es siempre usar fracciones. ¿Por qué? Porque en la fracción realmente está el número completo. Siempre es mucho mejor operar con fracciones. Eso es un hecho, ¿eh? Porque ahí está justamente la razón, está completito el número. Cuando nosotros usamos, fíjense, aquí yo, por ejemplo, ya perdí un montón de decimales, si se dan cuenta. Yo aquí la operación me dice, me debe dar 1.299 y me parece que es periódico. Yo lo estoy redondeando, pero ahí yo ya estoy dando un número que no es exacto. Pero, como dice el buen Carlos, es una muy buena recomendación. Siempre es recomendable, es más recomendable, mejor operar con fracciones, ¿no? Esa sí es una recomendación que les doy. En este caso, como lo que estoy buscando es mostrarles un camino de cómo pueden calcular áreas de triángulos, en este caso equiláteros, basándome precisamente en estas propiedades que les estoy mostrando, ¿no? En esta propiedad que me parece que es muy interesante, esta propiedad ¿cómo se llama, muchachos? De las medianas, ¿no? De este punto que es fundamental, que es un elemento fundamental en los triángulos, que es el baricentro. Estoy partiendo como de esa idea y me estoy basando en una idea que ayer el buen Víctor lanzó, ¿no? Entonces, fíjense, ya encontré el área del triángulo. ¿Qué me faltaría encontrar? Que es lo que Carlos decía. Me faltaría encontrar el área del círculo completo, ¿no? ¿Para qué? Para intentar, ahora sí, restarle esa área que ya encontré. Bueno, pero aquí, ojo, me estoy basando en un ejemplo en el cual yo estoy dando datos, ¿eh? ¿Qué ejemplo? Pues este. Yo diseñé un caso de estudio para intentar encontrar algo, ¿no? Don Vic, cuénteme. Sí, profe. Otra forma de sacarlo podría ser 186 por 2 por 1.5. Ok. Uh-huh. Sí, también podría ser. ¿Cuánto le da a usted? ¿Cuánto le dio ahí si lo hace por ese camino? 1.29. Exactamente. Muy bien. Es otra forma, ¿no? Y le digo, ven, eso es lo verdaderamente maravilloso de la mate, niños. Podemos llegar al mismo lugar por muchos lados. Ahorita don Carlos, vea cómo ya se fue a Pi, pero vean a Vic. Vic,
lo encontró por otro lado. Dijo, bueno, yo no lo veo como el profe, ¿no? Yo lo estoy viendo desde este punto de vista y también es muy válido. Yo lo estoy viendo así porque, obviamente, a mí me gusta siempre esta parte que les digo. Y lo van a tal vez algún día lo entiendan y digan, ah, claro. ¿Por qué lo entiendo yo así? Porque el cálculo, muchachos, se basa en eso, el cálculo diferencial integral, ¿no? Se basa en dividir el problema en muchas partecitas, muchas partes. Y después Dividir voy entre analizando cada ceros. parte. ¿Mande? Dividir entre ceros se basa. Así Casi, es, mi casi. estimado. Sí, claro, y fíjese, vas dividiendo en partecitas y vas como poquito a poquito otra vez uniéndolas, ¿no? Este es el famoso método de fluxiones de Newton. El cálculo surgió por eso, porque a Newton, fíjense, a Newton no le alcanzaba, ven el genio de Newton, ¿no? A Newton, muchachos, no le alcanzaba la matemática o el lenguaje o los símbolos que en ese momento existían, que era álgebra y un poco de geometría. No le alcanzaba para intentar explicar lo que él quería explicar con su teoría, ¿no? Que obviamente en ese punto estaba estudiando un poco la luz. No le alcanzaba. Entonces él tuvo que inventarse sus propios símbolos. Entonces, ¿qué hizo? Pues inventó este método de fluxiones, que básicamente es la base del cálculo diferencial, es decir, la famosa área bajo la curva, que tiene que ver con pequeños incrementos, no, es decir, separo el problema, lo resuelvo, y después voy uniendo esos pequeños incrementos a través del cálculo integral, y eso me muestra el resultado. Eso es un Básicamente, valor infinito, ¿no? exactamente, así es, joven. Pues fíjense, esto es bien interesante porque este método de cálculo nos sirve para todo, niños. Lo que les acabo de mostrar ahorita es algo muy parecido, solo que, claro, a niveles mucho más pequeños, ¿no? Lo que hizo Newton fue una cosa más compleja, ¿no? Pero en este punto lo que les quiero mostrar es justamente eso. Siempre traten de dividir el problema en algo más pequeño. Incluso hagan pequeños casos de estudio, porque a veces el problema no se va a resolver en 10 minutos, en 20. Hay problemas que nos pueden llevar días, meses. Ustedes lo saben, si han indagado un poco en la historia de la matemática, hay problemas que llevan siglos sin resolverse y nadie lo ha resuelto. Alguien lo planteó y lo dejó así, pero nadie lo ha resuelto hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de este pequeño caso de estudio que armé? Y ahorita voy a empezar a escuchar algunas soluciones que ustedes me hicieron favor de entregarme, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a discutir. Solo quería mostrarles esto porque me parece que es un punto interesante, que además surgió de una idea del buen Vic, ¿no? Que él decía, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? Dije, ok, me gusta. Me gusta porque no todos vamos a alcanzar el mismo resultado por el mismo camino. ¿Por qué? Pues porque todos ustedes tienen distintos conocimientos, niños, distintos bagajes conceptuales. Por lo tanto, es muy difícil llegar al mismo lado por el mismo método. Solo quería mostrarles que hay muchos caminos que podemos recorrer y que hay propiedades que nos pueden ayudar muchísimo y que ya están probadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si voy... espérame.